Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Ramón Tejeda Riz con ustedes y ahora, desde luego, Juan Pumarol, que es viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, encargado de dar seguimiento, junto con un equipo, desde luego, a las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. Juan está aquí, por lo tanto, para que hablemos de un tema que es fundamental como instrumento de políticas públicas, de estas políticas públicas que viene poniendo en marcha el presidente Danilo Medina ya hace 4 años y algunos meses. Antes de que entremos con Juan de una vez, vamos a entrar con Kenia, nuestra compañera de Indubán, que viene a traernos un café, nada más y nada menos, que para que nosotros empecemos esta conversación como Dios manda. Así es. ¿Verdad, Juan? Así que... Producto del campo. Producto del campo dominicano, así mismo. Gracias a Kenia, gracias a Indubán. Y arranquemos, Juan Pumarol, de una vez a hablar de visitas sorpresa. En el discurso del presidente ayer hubo un momento dedicado a, de algún modo, ¿no?, al impacto de las visitas sorpresa en el campo. Vamos a recordar, Juan, tú que sabes de mondongo, desenrédanos esa tripa, como dice el pueblo dominicano. Vamos a ver, adelante. Bueno, muy buen día, y antes que nada agradecerle la invitación y este espacio, ¿verdad?, para compartir algunas informaciones con ustedes en este lunes cimarrón, digamos. Sí, ya lunes cimarrón. Hoy es martes. Pues muy bien, como tú decías, el presidente en el día de ayer incluyó una parte de su discurso, o en una parte de su discurso, hablar de la visita sorpresa. Y yo creo que lo importante de esto es la forma en que fue integrado en el discurso, porque la visita sorpresa se circunscribe a un programa de rescate de la producción agrícola de la República Dominicana, que ha incorporado obviamente a las principales instituciones que están llamadas a desarrollar al campo. Y el presidente empezaba primero por mostrar el resultado de la economía dominicana, como lo expresaba, con un crecimiento de 6.6 el año pasado. Y comenzaba a explicar cuáles habían sido los componentes o los principales motores de ese crecimiento económico. Empezaba por decir, o decía en el orden en el que no recuerdo ahora, cómo impactaba el turismo, con un crecimiento parecido del 6%, cómo había impactado minería, cómo había impactado el tema de la construcción y obviamente cómo había impactado el tema del crecimiento agrícola a pesar de las dificultades del último tramo del año con las lluvias, pero que a pesar de todo eso, la agricultura o el sector agrícola creció 9.6% contra el año pasado. Entonces, dentro de ese marco de crecimiento agrícola, conectaba el espacio preferencial e importante que ha tenido la visita sorpresa. Que la visita sorpresa ciertamente ya la conocemos, pero es un encuentro cercano cada domingo del presidente Danilo Medina con las comunidades productivas a nivel nacional. Entonces, pero tiene una estrategia clara conectada con esto que comienzo a expresar. Desarrollar la producción agrícola fundamentalmente, el crecimiento del empleo y obviamente eliminar pobreza extrema en esas comunidades productivas que a veces algunas de ellas se encuentran muy lejanas de la ciudad y que no son debidamente atendidas. Entonces esos son los componentes estratégicos de la visita sorpresa y, como decía, el presidente dedica todos sus domingos o la mayoría de sus domingos, exceptuando casos excepcionales como el día de antes de ayer, porque estaba en la preparatoria de esta importante alocución. Pero dedica todos sus domingos a un encuentro cercano, sencillo, sin muchas formalidades, para conocer, digamos, de cada una de las comunidades a las que visita, las necesidades para relanzar el aparato productivo. Antes de que continúes, entonces, los objetivos de esa visita, que tú los has enunciado. El programa de visita sorpresa tiene detrás 3 estrategias fundamentales. Desarrollo agropecuario. Desarrollo agropecuario.
eliminar la pobreza. Eliminación de la pobreza, particularmente la pobreza extrema. Que como decía, en esas comunidades es muy difícil que un programa de cualquier gobierno saque un espacio porque el día a día se lo traga, y por eso el presidente ha decidido que el domingo, quizás que la milla extra es para dedicarlo a eso, y obviamente la generación de empleos. Digamos que, y eso concatenado con ese programa de desarrollo agrícola, y creo que es muy importante mencionar, también soportado por un tema de acceso al crédito y acceso a titulación. Cuando esos tres componentes se unen, es decir, la intervención del desarrollo del aparato productivo, acceso a crédito, y lo mencionaba el presidente también, cómo ha habido una política enfocada en los últimos 4 años a poner a los productores a acceder a crédito de manera preferencial, y cómo se movió el sistema crediticio o el acceso a crédito público de unas tasas que andaban por el orden del 14 y en algunos casos hasta el 30%, como ya está a un 8%. Y decía que en los últimos 4 años pues se le ha dado crédito a esos productores por más de 56.000 millones, que superó inclusive unos 45.000 millones de acceso a crédito que tenía programado en los 4 años. 9.500 millones en este cuatrenio han salido de visita sorpresa. Por eso digo que es un programa que se integra al proyecto, digamos, macro de desarrollo del aparato productivo agrícola. Entonces, cuando se conjuga esa intervención con acceso a crédito y también con titulación, pues entonces ahí aparece, digamos, la visión expedita al presidente de decir que quiere sacar a esa gente de la pobreza, pero dejándolo formando parte de un desarrollo productivo sostenible, y que los productores por sí mismos, posterior a la visita y posterior al gobierno que él encabeza, pues sean objeto de crédito de otra institución bancaria. Es decir, que esa es la visión que hay detrás de la visita sorpresa, es la continuidad de un enfoque decidido de desarrollar el campo dominicano. Bien, decía ahorita que la agricultura pues fue responsable, crecimiento un 9 punto algo. 9.6. Sí. Con respecto sería a 2015, ¿no? Así es. Fue en 2016. Y estamos hablando de números, por lo tanto, responsables, ¿no? ¿Qué parte de ese crecimiento se le podría decir que también aporta las visitas sorpresa al presidente? ¿Qué tanto aportan las visitas sorpresa a ese crecimiento del aparato agrícola y agropecuario del país? Sí, bien, hacer una inducción de cuánto de ese 9.6 son las visitas sorpresa sería un ejercicio que yo me comprometería a compartirlo con el equipo del Ministerio de Agricultura, a ver si se tiene el indicador. No dispongo de ello. Lo que sí es importante decir, a propósito de lo que tú dices, es que al momento, y fue parte de lo que el presidente mencionó ayer, ya se han llevado a cabo 160 visitas sorpresa. Eso ha generado, las visitas sorpresa tienen 2 componentes, un componente de desarrollo productivo, que es fundamentalmente el apoyo a diferentes rubros agrícolas, y un componente comunitario, porque obviamente cuando se hace la visita, como decíamos anteriormente, te encuentras con una comunidad que inclusive para desarrollar esas fincas o esos entes productivos requieren de apoyo de obras comunitarias, caminos vecinales, sistemas de riego, en ocasiones acueductos, y como no, el complemento de otras obras que pueden llegar a ser hospitales, terminación de escuelas, calles que son necesarias, porque a veces, y es parte del desarrollo sostenible de la agricultura, no se trata solamente de intervenir una comunidad y de darle financiamiento y que desarrollen sus fincas. A veces lo que se descubre en ese espacio abierto, humilde, sin mucho protocolo del presidente, es que lo primero a veces no es intervenir la finca, lo primero es facilitar que el entorno de esos productores tenga las facilidades para que cuando el producto esté puedan acceder a las cabezas de provincia. A veces lo que se malinterpreta es que si uno llega a hacer eso y no hace el otro tema, entonces, como dice el presidente, de nada sirve crear una jaula de oro dentro de una determinada comunidad productiva si los caminos vecinales y las calles de acceso y las otras facilidades no están listas. Entonces, por eso la visita es una combinación
entre el apoyo a los productores y obviamente también la inmediatez o la cercanía de obras comunitarias que se necesitan. Entonces, en 160 visitas, más del 60% de la inversión ha sido al desarrollo de la producción agrícola. Y ya las visitas sorpresa, que es importante manejar el término, habiendo generado más de 960 proyectos, ha representado una inversión a la fecha de más de 23.000 millones de pesos. Es decir, que es un programa estructurado, decidido, que ya comienza obviamente a presentar cifras muy significativas. 23.000 millones de pesos es mucho dinero. 4 años, ¿verdad? Sí, digamos hasta la fecha, si se quisiera llegar. Estamos hablando de 5.000 millones al año. Es así. Más o menos. Bueno, son, como decíamos, son visitas cada domingo y a veces es más de una visita, hace más de una parada en una comunidad, recordando que también el presidente aprovecha esa visita no solamente para generar nuevos proyectos, sino que aprovecha también para supervisar proyectos que ha dejado en curso, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista comunitario. Digamos que además esa cantidad de dinero ha sido invertida y una parte de ella prestada. Así es. Porque es prestada, ¿no?, a una tasa preferencial, pero muy preferencial. Sí, más que preferencial. Cuando hablamos de una tasa que ronda el 8% o alguna vez el 6% y que tiene la preferencia de los pagos, de que le da un tiempo de gracia a esos productores de que comienzan a pagar en el momento en que ya están disponiendo de recursos fruto de su trabajo, pues definitivamente que es un incentivo muy importante para las personas que están en el campo. Y eso trae consigo, aparte de las estrategias que mencionábamos, creo que el presidente lo decía también ayer, es un tema de frenar la migración del campo a la ciudad. Si no se crean esas condiciones para que no los tradicionales productores, sino los hijos de esos productores que ya están en edad de trabajar en la tierra, comienzan todos a mirar solamente hacia la ciudad, pues también comenzamos a crear, como de hecho se ha visto en algunos centros urbanos, una saturación de presencia de gente que sin lugar a dudas puede tener algún nivel de preparación, pero no va a encontrar espacios para insertarse en el aparato productivo. Entonces, detrás de ese modelo de apoyo a la agricultura, donde la visita sorpresa tiene un componente importante, está también otros componentes u otros objetivos. Sostenibilidad alimentaria en una economía que está creciendo 6.6% y un sistema o un componente de turismo que está creciendo a la misma velocidad, como veíamos en el día de ayer, ya manejando cifras de 6 millones de turistas, más el crecimiento propio de la población, por eso hay una demanda de consumo que nosotros tenemos que planificarla desde el campo. Y esa parada de migración interna, pues un objetivo también de la visita y del crecimiento agropecuario de garantizar sostenibilidad alimentaria y, como decía, que la juventud que se está levantando en el campo, que se levantó mirando a sus padres, madres y madres, pues obviamente vea un tema de rentabilidad y de futuro en dedicarse al campo, que era algo que también se estaba perdiendo hace un tiempo. Hace poco, quizás un año y algo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo una evaluación de las visitas sorpresa. Fue una evaluación encargada incluso por el propio gobierno, creo que fue el gobierno que la solicitó, para tener una aproximación a el programa, una evaluación, pero desde fuera, no desde el gobierno, porque desde luego se quería una visión objetiva del asunto. ¿Tú recuerdas alguno de los resultados de esa evaluación que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? ¿Podríamos refrescarlo aquí? Sí. Y sobre todo ver cómo ha servido esa evaluación de guía a lo que se hizo después, con las mismas visitas sorpresa. Cómo no, el Programa de las Naciones Unidas, como tú dices, en el 2015 condujo un estudio de evaluación de la visita sorpresa y se tomaron unas 50 visitas como muestra para ese estudio para valorar fundamentalmente el aspecto de impacto medio o alto en esa comunidad y obviamente bajo, eran los 3 niveles.
más del 50% de las visitas que fueron evaluadas lograron una calificación de impacto alto. Y un número, creo que ahora no recuerdo si era sobre el 30%, que fue impacto medio. O sea que la primera conclusión, precisamente en los objetivos que mencionábamos, en generación de empleo, en desarrollo agrícola sostenible y en tocar la eliminación de la pobreza extrema. Entonces la evaluación objetiva, digamos cuantitativa, fue sumamente favorable para el programa de visita sorpresa. Que, como decíamos, como digo, parquemos eso ahí. Es importante saber que a partir de esa evaluación del PNUD, el programa de visita sorpresa también ha sido presentado en foros internacionales y obviamente cada vez que alguno de los presidentes electos o presidente en funciones viene al país a propósito de esa difusión, pues hay que guardar un capítulo para presentárselo de manera expedita, como ocurrió en la reciente visita que hizo el presidente de Haití. Ya el presidente de Nicaragua, el presidente de Panamá han exportado o han importado desde aquí el modelo y obviamente también el PNUD es un ente motivador de eso por la plataforma de gestión que suministre, que si nos da tiempo sería bueno hablar un poquito de eso. Entonces, digamos, el primer indicador es que más del 50% fue de alto impacto y el restante fue de impacto, muy alto impacto e impacto alto. Lo otro importante que generó el estudio del PNUD es el costo de generar un empleo en el modelo económico dominicano. Si bien es cierto, son cifras del 2015, pero es importante resaltarlo, el PNUD concluyó que generar un empleo formal en la República Dominicana en la economía normal costaba cerca de 3 millones de pesos de inversión. Okay. 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Generar un empleo en la economía formal. En la economía formal. Dominicana. En el caso de la visita sorpresa y por el impacto inmediato que tiene en el sector productivo, el número andaba por unos 55,000 pesos. Generar un empleo. Eso es 6 veces menos, ¿verdad? Entonces, por eso el modelo... 60 veces menos. El modelo de desarrollo agrícola, y obviamente ellos fueron a mirar el ejemplo de la visita sorpresa y el tiempo que tomaba el financiamiento o poner en marcha ese aparato productivo del campo, pues era también muy eficiente. El tercer elemento que recomendó o que sugería el PNUD, aparte de la alta valoración, era que un programa como ese, en la medida en que se fuera convirtiendo ya en un pilar de una gestión de gobierno y que fuera tan concatenado con la política de desarrollo agrícola, con la política de crédito y con la política de titulación, es donde se une, digamos, de manera transversal el programa de visita sorpresa para dejar a un productor como un elemento ya generador de riqueza sostenible y que pueda estar entrando en la capa de clase media. Era ya que el gobierno explorara una estructura de gestión, digamos, más científica para la coordinación, para la documentación y para la gestión del programa de visita sorpresa. Se dice fácil, 160 visitas sorpresa, pero cuando uno ve que eso está ocurriendo en el país completo, que hay más de 30 instituciones gubernamentales involucradas. Cuando empezamos el programa tú nos decías, bueno, involucra al FEDA, sí, involucra al FEDA, involucra al IAD, involucra al INDRI, involucra a INAPA, involucra al INVI, involucra a INAGUJA, involucra al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. O sea, casi que es una gestión gubernamental coordinada, documentada y gestionada a partir de que es impactada por una visita cada domingo. Y entonces, claro, son 160, pero ya nos vamos acercando a la cifra de 1,000 proyectos. Entonces estamos hablando de mucha responsabilidad, mucha necesidad de darle seguimiento y obviamente el mandato expreso del presidente de que todo esto se tiene que hacer, obviamente con mucha responsabilidad y con mucha transparencia. Entonces el PNUD, ¿qué hace? Sugiere que se explore el montaje, la estructuración de un equipo de trabajo de una manera más coordinada. Entonces, a partir de ese estudio que dio tan buenos resultados, pues el presidente en esta gestión, en septiembre, toma la decisión de crear de manera formal un viceministerio, que es el que yo tengo la honra de coordinar, que él se le llama Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario. Fundamentalmente, la misión nuestra ha sido
a partir de esos lineamientos, pues integrar en una misma estructura física y de gestión, pues la coordinación de esos eventos que ocurren cada domingo, la documentación expresa, es decir, que todo lo que ahí se acordó y que el presidente aprobó a esas comunidades quede al lunes siguiente documentado y que 2 días después, a más tardar, cada una de las instituciones, directores, ministros, viceministros, reciban las instrucciones, las asignaciones que le tocó, y luego ahí entra otra vez la participación de las Naciones Unidas, que ha tenido un rol estelar en esto. El programa de las Naciones Unidas ha puesto a disposición del gobierno un sistema de gestión gubernamental que se utiliza obviamente para lo que son las metas presidenciales que se vio en estos días que el presidente incluyó. Pero hay un capítulo que es una novedad que crea el PNUD para la gestión de la visita sorpresa. ¿Qué es lo que nos permite eso? Que todo esto que yo he explicado hasta ahora, de que ocurre en la visita, se designan, se definen las asignaciones y se va cada uno de las direcciones, de las instituciones que sea, entra en un sistema sumamente innovador y de primera línea tecnológica, donde está registrado y nosotros podemos ver diariamente la institución, las asignaciones, la fecha, los proyectos, cuánto ha ejecutado y cuánto obviamente le queda para lograr completar esa asignación de cada una de las instituciones que están involucradas. Entonces, una vez se documenta, tenemos un equipo de coordinación interinstitucional que registra en ese sistema, digamos en tiempo real, todas las asignaciones y monitorea que los presupuestos que se requieren para tocar cada una de esas asignaciones comiencen a fluir, y a partir de ahí que cada una de las etapas comiencen a ser documentadas hasta que el proyecto pasa, digamos, de gestión normal a ya un proyecto terminado. Mensualmente, ese mismo equipo de gestión interinstitucional tiene la responsabilidad de emitir unos reportes, y obviamente un reporte ejecutivo que recibe el ministro José Ramón Peralta, que después obviamente llega al presidente por cada institución, diciéndole, bueno, este es el estatus de tu proyecto desde la primera vez que te tocó alguna asignación por alguna visita hasta la fecha, de manera que es una gestión sumamente rigurosa de un proyecto que ciertamente es sorpresa para la comunidad, que es bastante casual, bastante improvisado hasta cierto sentido, pero que una vez se convierte en una asignación o en un compromiso del gobierno, pues entra así ya en un proceso de rigurosidad y de carácter científico absoluto. Hay 2 cosas que a la gente podrían preocuparle. De hecho, pues uno oye, ¿no? Gente que sí anda detrás de estas cosas. Número 1, el presidente insiste en que los fondos que se presta a esta gente son eso, son préstamos. Y como él dice y les dice, esto hay que devolverlo, esto hay que pagarlo al Estado, porque este es dinero del pueblo. O sea, yo no puedo regalar lo que es del pueblo, porque si lo hago, ya no voy a tener con qué. Es decir, si ustedes no devuelven lo que se les presta, no va a haber con qué apoyar a los demás. Entonces, un poco eso, por un lado, es cómo se ha medido esa recuperación de lo que se les presta a las asociaciones, a los agricultores, a los emprendedores del campo en sentido general, número 1. Número 2, hasta dónde o cómo responderles a aquellos que entienden, porque estamos llenos de gente malintencionada y de gente que todo lo trata de desvirtuar en búsqueda de sus propios fines, de su propio provecho. De que estas visitas no son más que otro elemento del populismo o del clientelismo, etcétera. Esos temas que siempre están ahí, manidos, pero desde luego en manos de una oposición que está buscando con pinzas todo, ¿no? Para descreditar. Vamos a ver, ¿cómo hace, qué dice o qué tienen ustedes ya medido
al momento sobre el retorno, lo que representa el retorno de los fondos que se invierten ahí para el Estado, para el gobierno y para el pueblo dominicano en sentido general. Sí, yo empezaría por lo segundo, si tú me permites, ¿verdad? Adelante. Yo creo que siempre programas de esta envergadura, por el impacto que se ha visto, obviamente van a ser objeto de crítica y de detractores, es muy natural. Yo creo que el programa de visita sorpresa, si se entiende la estrategia que hay detrás, pues lo que hemos visto han sido los resultados de esa estrategia. Para nadie es un secreto y se han visto múltiples testimonios desde centro de madre, desde caficultores, desde cacatoleros, gente ligado a la producción de la piña, al ganado, que reconocen que antes de la gestión de gobierno del presidente Medina había una desaceleración, por llamarle de alguna manera, de la intervención del campo dominicano. Y hemos visto como esos sectores, muchos de los cuales ya están exportando fuera del país, obviamente han fortalecido su plataforma. Entonces, los testimonios están ahí, los resultados están ahí de gente ligada, como digo, al aguacate, al banano, al casabe, a la chinola, al ganado, y como muchos de ellos por primera vez han tenido la oportunidad de convertirse no solo en emprendedores, como tú dices, sino de formar parte de otra plataforma de generación de demanda, como es el tema del desayuno escolar y precisamente de suplirle al sistema de educación. Entonces, los ejemplos están ahí, han sido testimoniados y creo que ese resultado es innegable, pero ciertamente habrá siempre voces que querrán criticar el resultado de ese tipo. En cuanto al tema del cumplimiento del crédito, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Como tú dices, el presidente no cierra una visita sorpresa sin decirle a esos productores que no se trata de un dinero regalado, que sí se le está dando con altísimas facilidades en términos de tasa de interés y de plazo de pago, sí. Pero ya cuando uno va a la siguiente visita, el discurso viene del productor hacia el gobierno. Le dice, presidente, nosotros queremos que usted nos apoye aquí y estamos conscientes de que no se trata de un regalo. De manera que ya eso es una filosofía que se ha impregnado. El programa per se de la visita, nosotros como Viceministerio de Producción y Desarrollo, no prestamos, obviamente, quienes presta es el Banco Agrícola, fundamentalmente, y el FEDA. Y esos requisitos que se presentan ahí son monitoreados de manera muy profesional. Yo no quisiera entrar en el tema de los indicadores del Banco Agrícola, sobre todo, que es uno de los principales facilitadores, pero las cifras que recordamos de cómo va la mora son cifras también récord para el sector de productores. Yo, si mal no recuerdo, he escuchado al director del Banco Agrícola hablar de cifras de morosidad que andan por debajo del 1%. Y de ahí es que surge digamos, la afirmación de que los pobres sí pagan, que es otra de las pruebas que ha venido fruto de la visita sorpresa y de los programas de crédito agrícola. Ustedes tienen, y es la última pregunta porque nos están haciendo muchas señales allí ya, pero este es un tema fundamental para mí, y lo digo así, en primera persona, porque hay un impacto que probablemente no es fácilmente medible. Porque de la morosidad, de que pagan, de los empleos que crea, etcétera, puede uno llegar rápido a ello. Sí. Y de hecho el PNUD sugiere la montura, que se monte tal estructura para acá, tal y cual, como tú lo has dicho, y está toda esa estructura montada, dándole seguimiento, y ya de eso incluso tendremos más adelante otras entrevistas para que tú expliques eso mucho más todavía. Pero hay un impacto que es intangible en las visitas sorpresas. A mí me parece que es intangible, pero que es muy real. Y es el que tiene que ver con el apoderamiento de la gente,
de las organizaciones sociales, el apoderamiento de las comunidades, el estímulo, ya tú mencionabas también ahorita, el impacto que tiene en detener la migración del campo hacia la ciudad, que no es fácil poner en número. Eso no es fácil poner en número, decir de que, bueno, 10 que se iban a ir para la ciudad decidieron quedarse. Pero ¿y cómo usted mide eso? Eso no es posible. Sin embargo, hay un impacto tremendo en esa variable. Lo hay también en el apoderamiento de las organizaciones, etcétera, etcétera. O sea, es muy valioso eso. Y la invitación a la asociatividad, que es otro componente que tiene. Exacto. El dejarle saber a las personas que a veces uno puede tener un sueño de desarrollar una parcela o desarrollar un proyecto, pero usted se tiene que organizar y usted se tiene que asociar y que de repente usted tiene... Y aprender a administrar. Y aprender a vivir con otros, y aprender a cumplir, y aprender a planificarse. A ver si usted puede tener 10 buenas tareas de café o de aguacate, que eso es parte de lo que se descubre también, pero con 10 tareas usted no va a ir a suplirle a nadie. Si usted tiene un vecino al lado, un productor al lado, un hermano o un asociado, 10 más. Cuando usted junta 200, 300 tareas y entonces recibe el apoyo financiero, el apoyo técnico del Banco Agrícola o del IAD, entonces usted se convierte ya en una asociación que puede tener más acceso a crédito, que puede tener más acceso técnico, pero que puede irse a sentar ya con un comercializador o con un exportador, ya con un músculo un poquito más robusto. Yo no quisiera despedirme sin decir que una de las cosas que también incorpora en esta nueva gestión la visita sorpresa es una visión también de que esa juventud, y lo decía el presidente, no es la juventud nada más que se quede al campo, la visita es la juventud en la permanencia del campo, y por ahí viene el tema del componente del agua, que es muy importante. Ese proyecto de agrorreforestación que ha presentado el presidente también nace de una visita sorpresa. Esa permanente intervención en las comunidades le permitió al presidente sensibilizarse del nivel de depredación y de deforestación que están siendo objeto de las principales cuencas. Y es precisamente por ese abandono del campo. Claro. Mira cómo se van enlazando este tipo de cosas. Y este año, y el presidente lo anunciaba ayer, se enfocó fundamentalmente las últimas salidas del presidente a entrarle en detalle a el inventario de esa depredación que había. Ya hay 7 proyectos agroforestales aprobados, principalmente en la región sur, para salvar la preservación del agua de las principales fuentes hidrográficas del país. Estamos hablando de un proyecto que ascenderá probablemente a los 6.000 millones de pesos, un proyecto a 4 años, que no está mirando obviamente la situación actual, sino el salvar esa sostenibilidad agropecuaria, ese crecimiento que le estamos invirtiendo. Pero si uno no lo mira de esa perspectiva y no se interviene rápidamente, pues probablemente no dispongamos del agua necesario, no solo para regar esos fértiles campos, sino sin lugar a dudas para el consumo nuestro. De manera que ese es otro componente que viene de una visita sorpresa y que es de los proyectos más ambiciosos que estaremos administrando en los próximos años. Nada, gracias a Juan Pumarol, viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia, para dar seguimiento a las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. 160 visitas ya, Juan. ¿Cuántos empleos creados en esas 160? Más de 100.000 empleos. Más de 100.000 empleos. Estamos hablando de ¿cuánto? Casi 1.000 empleos por visita. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Y sobre todo ese dato demoledor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, con una visita sorpresa usted puede crear un empleo con 50.000 pesos. 55.000 pesos. 55.000 pesos. Mientras que en la economía normal, común, la de todos los días, la formal, cuesta 3 millones de pesos crear un empleo, así dice el PNUD, que no es cualquier cosa, ¿no? De manera que hay mucho que hablar, que decir y que aprender de las visitas sorpresas, pero bueno, Juan, se nos queda para un poquito más adelante, porque hay otros temas sobre visitas sorpresas que nosotros tenemos que tratar contigo. A ustedes quédense ahí porque continuamos aquí en Ojalá con otros temas. No se vaya de ahí.